tardes. Bueno, vamos a... la sesión que tenemos planteada esta tarde es una sesión que se desarrolla dentro de una iniciativa que pusimos en marcha en la escuela hace ya 4 años, creo, que es un seminario de actualidad turística. Entonces, en este seminario pues, abordamos temas que en cada momento, pues, desde la universidad se considera que son relevantes y que van a ser importantes no solo en el momento actual, sino que van a ir marcando un poco la evolución y la dinámica del sector, ¿no? Realmente lo que tenemos hoy aquí es una asignatura de nuestro grado en turismo. Lo que pasa es que como son sesiones bastante interesantes, muchas de ellas, pues son sesiones abiertas, sesiones que facilitamos el acceso pues, a cualquiera que pueda estar interesado, ¿no? Sobre todo a las sesiones como la de esta tarde, en las que se incorporan pues, expertos y personas con experiencia en el tema que se trate. Bueno, luego ya os comentaremos quiénes son ellas. Bueno, pues yo creo que es una función de la universidad pues, ser abierta y abrir nuestras aulas y nuestro conocimiento, lo que hacemos, pues, a todo el que pueda estar interesado. Tenemos gente en streaming, por lo tanto la sesión se está grabando. A los que estáis dentro de la asignatura, tanto a los que estáis en casa como a los que estáis aquí, recordad que tenéis que marcar la asistencia, ¿vale? Que si no, luego no hay premio. Y nada, pues simplemente eso. Los que estéis en casa hoy, por favor, no abráis el micro, porque entonces se nos produce aquí un acople de estos excesos, ¿no? Y empezamos a entrar en un momento místico de acúfonos. Y entonces, pues nada, me escribí por el chat, yo tengo el chat abierto y os iré contestando a medida que soy el chat. No sé si ahora que tengo el micro cerca me oís mejor. Los de casa, digo, los de aquí seguro que sí. Aquí en cualquier caso. No sé, Nerea, que la tengo ahí de secretaria de medios. No sé si nos oís bien, Nerea. Bueno, nadie dice nada, o sea que pues lo que sea tendrá que ser. Entonces nada, le paso el micro a Milagros, que es la coordinadora del grado, y ella pues, os va a presentar a nuestras dos ponentes de esta tarde. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Un placer que estéis aquí y me da como gusto ver esta clase mezclada de todas las edades y de casi todas las procedencias. Como os ha comentado Javier, pues tenemos una clase nuestra habitual, más el streaming y más la Universidad de Experiencia. Entonces, bueno, paso a presentaros a nuestras dos ponentes, están a mi derecha. En primer lugar, Ana Pose, que la tenemos aquí y que va a intervenir en primer lugar. Ella es viajera, escritora de viajes, divulgadora de viajes, creo que con una muy larga trayectoria en este sentido. Experta en viaje itinerante, y yo no sé decirte caravanera, caravanista o autocaravanera. O autocaravanera durante ya muchos años, ¿no? Y adicionalmente es directora también de una web que se llama Súbete al Paisaje. Pues sobre su experiencia nos va a contar. Y a la derecha de Ana tenemos a Carmen Suárez. Carmen Suárez es técnica de un gran proyecto, un proyecto europeo, Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro. Se refiere a la Raya o Raya, según como miremos, entre España y Portugal. Proyecto Raya Norte. Y en particular trabajan sobre turismo itinerante. Esto es un proyecto que abarca provincias de Salamanca, Zamora, Braganza, Guarda, Trasomontes. Bueno, ya nos va a hablar desde ese otro punto de vista qué están haciendo allí y cómo lo están haciendo. Así es que más o menos yo creo que en orden, a ver la primera hora, una media hora más o menos, después Carmen, y luego tenemos un tiempo para que podáis hacer vuestras preguntas. Así que nada más por mi parte, agradeceros que estéis aquí. Bueno, yo creo que se oye. ¿Se oye? Es que yo con las nuevas tecnologías no puedo, Es que si lo pones al revés, funciona peor. Bueno, quiero empezar dando las gracias a la universidad porque es la primera vez en España, pienso, que se habla de autocaravanismo en la universidad. Y es importante hacerlo en una escuela de turismo porque estáis los futuros profesionales, aquellos que vais a estar al cargo de la información turística en nuestro país.
o al país al que vayáis, ¿no? Una vez dadas las gracias, voy a resumir un poco todo lo que quiero decir, pero quiero empezar con una frase que empiezo siempre cuando hago una ponencia. Y es una frase que no es mía, que es de Paul Theroux, y que dice: los turistas no saben dónde han estado y los viajeros no saben dónde van. Porque hay que hacer una gran diferenciación entre turistas y viajeros. Para hablar de la autocaravana, aunque parezca mentira, y del viaje en autocaravana, y aquí voy a hacer un inciso, siempre que hable de autocaravanas voy a hablar de autocaravanas y camper, pero para no... Entonces siempre voy a hablar de autocaravana y camper, ¿vale? Aunque nombre solamente la palabra autocaravana. Para hablar de autocaravana y del viaje en autocaravana, del viaje itinerante, nos tenemos que ir a los tiempos donde el ser humano empezó su vida en la tierra. Tenemos que hablar de los nómadas, que eran esos cazadores-recolectores que se pasaban el día viajando por necesidad, la mayoría de las veces. Después, con el hombre sedentario, aparte de ser un cazador-recolector, empezó a ser un agricultor y a cuidar rebaños, y empezó a viajar ya sí que por curiosidad y en busca de nuevos pastos, nuevos ríos y mejores cornisas para vivir, ¿vale? Después, distintas civilizaciones, pero por centrarnos en alguna importante, que sí que está muy unida a los viajes, recordar a los romanos que hicieron nada más y nada menos que 80.000 kilómetros de calzadas romanas en todo el Imperio Romano, a un lado y al otro del Mediterráneo. Si a ese le sumamos que había hasta 175 días de vacaciones, telita, y a la paz romana, que duró 200 años, pues tenemos unos viajeros que realmente viajaban por el imperio con toda la seguridad. Inventaron un poco el turismo, ¿vale? La paz romana vino a durar desde el 2014 antes de Cristo hasta más o menos el 180 después de Cristo, ya en nuestra era. Los romanos ya empezaban a tener segundas residencias, y no solamente en la playa, también en la montaña, con lo cual tenían un viaje siempre de placer, no solamente por necesidad. Viajaban pues a las pirámides de Egipto, al templo de Artemisia, a Rodas, en fin, eran viajeros que recorrían, sobre todo Grecia, del que tenían allá sus cositas, ¿no? Y ahora que nos creemos todos tan modernos, ellos inventaron de alguna forma los autorretratos o los selfies turísticos. Hacían una especie de jeroglífico en los sitios donde iban, y os voy a leer, por ejemplo, el Hermógenes, cuando visitó en Egipto la tumba del faraón Amenofis III. Sí, allí dijo: yo, Hermógenes de Amasa, habiendo visto las demás galerías, me admiré, pero al explorar esta de Memón, me superadmiré. Quiere decirse que los hombres y las mujeres, cuando hemos viajado, siempre hemos tenido interés en plasmar que hemos estado en ese sitio, y aunque a veces se dice que la juventud está pendiente de exportar la imagen del sitio al que va, si echamos la vista atrás vemos que eso se ha dado también en civilizaciones anteriores de otra forma, pero sí ha dado, ¿no? Se ha viajado a lo largo del tiempo por conquista, por invasión, por colonización, viajes diplomáticos, económicos, comerciales, religiosos, y ahí tenemos, bueno, los viajes a Tierra Santa, las peregrinaciones, el gran viaje de Egeria, la viajera española del siglo IV que llegó a Tierra Santa, a Oriente, y hay que ponerse en aquel lugar, en el siglo IV. La verdad es que viajes por profesión o oficio, no había canteros en todas partes, por ejemplo, y para hacer las maravillosas, y ahora que tenemos aquí a alguien de la raya, pues las maravillosas obras románicas, se necesitaban canteros, pues esos también eran viajeros. Y sobre todo en la Edad Media, los viajeros en búsqueda de oportunidades. En aquel momento los señores feudales eran los dueños de todo, por tanto, si nada te ataba, si ninguna propiedad te ataba el terreno, pues era fácil lanzarte a la aventura, ¿no? Claro, los viajes de los reyes, de los feudales y los grandes viajeros, ¿vale? Viajeros como Colón, Magallanes, que dio la vuelta al mundo, Vasco de Gama, Cook, Darwin, con su libro después del El origen de las especies. Y como siempre pasa, siempre se habla de hombres y pocas veces de mujeres. Y yo quiero nombrar a Isabella Ver, que si tenéis ganas y opción, leáis parte de su literatura,
Fue una exploradora, de principios nació en el 1830 en Inglaterra y bueno, tuvo una infancia un poco complicada y empezó a viajar como bueno, se lo recomendó el médico, de alguna forma. Tenía una especie de tumor en la espalda, se lo quitaron y dijeron que necesitaba hacer ejercicio y bueno, que viajar la iba a distraer. Y se puso a viajar, y viajó hasta los 72 años. Estuvo en las montañas rocosas, allí tuvo un hacer con un forajido pistolero, pero que bueno, ahí hubo algo más que un simple guía de viajes. Y yo creo que os va a gustar leer a esta mujer, y quería hacerle aquí un hueco. Fue la primera mujer en entrar en la Sociedad Geográfica. Y creo que merece la pena nombrarla en este acto porque fue una gran viajera. De aquellos viajeros vienen grandes rutas, la ruta de la seda, está todo dicho sobre ella, nuestra ruta de la Plata, y maravillosa. Normalmente estas rutas, sobre todo la ruta de la Plata, se ve que era claramente los sitios por donde iban en un principio las migraciones de los animales, las migraciones estacionales. Los romanos fueron muy listos y luego aprovecharon esos caminos que ya utilizaron los primeros hombres nómadas, hicieron las calzadas. La ruta de Ushuaia a Alaska, que son 40.000 kilómetros que recorren el continente americano de sur a norte, nuestro Camino de Santiago, claro. El sendero de los Apalaches, la ruta del Transiberiano, las rutas del oro, del ámbar, de los esclavos, y últimamente he hablado de la ruta de las golondrinas, unas mujeres del Pirineo navarro, que estas mujeres en el siglo XIX, el Pirineo navarro y parte de los Cense, las partes más altas quedan muy lejos de las capitales. Entonces, durante mucho tiempo han tenido un aislamiento de la capital, y eso lo que hizo es que estas mujeres fueran en busca de trabajo al Pirineo francés, al Pirineo vasco francés. Atravesaban los Pirineos desde el mes de octubre y volvían en la primavera, por eso se les llamaba la ruta de las golondrinas. Eran mujeres, bueno, que después al volver sabían que no podían volver con el dinero, compraban bienes y los pasaban por determinados caminos que no eran la aduana. Si tenéis, el domingo me publicaron en el Diario de Ávila algo sobre esto, ¿vale? Si tenéis opción, buscar algo sobre la ruta de las golondrinas. Y ahora sí, nos vamos, porque diréis, joder, esta mujer que venía a hablar de autocaravanas y está aquí hablando de viajes, de rutas y de viajeros. Nos tenemos que centrar también en el turismo en España, y lo tenemos que empezar con los viajeros ilustrados, que fueron los que, bueno, en el tiempo de la Ilustración, ya en el siglo XVIII, vinieron a España, porque antes la verdad es que venir a España era complicado. Hombre, aquí estaba la Inquisición funcionando al 100%, y venir aquí y que te tacharan de hereje si traías alguna idea un poco para allá. Entonces, a partir del siglo XVIII hay una apertura y empiezan a venir los viajeros. A esos viajeros se les llamó los ilustrados después de ellos, y aprovechando mucho de lo que ellos dijeron y explicaron, vinieron los llamados románticos. Estos ya en el siglo XIX sobre todo se centraron en la parte de Andalucía, y por ejemplo, igual que pasó aquí en el COVID, que la gente redescubrió, si no descubrió, parte de su entorno y los sitios más cercanos a su entorno, pues con los románticos pasó eso, que vinieron y empezaron a descubrir, incluso los españoles, lugares que aunque estaban cerca, bueno, ni habían ido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una lectura de los románticos y de los ilustrados es importante para que sepáis que el viajar ha estado siempre apegado al ser humano, y en esos 2 siglos España fue un referente del viaje, sobre todo en el siglo XIX. Los románticos estaban como locos con España. El viajero itinerante en España como tal, entendiéndolo como un viajero de camping, un viajero de caravana, un viajero de tienda de campaña, empieza en los años 50. Ya tengo presbicia, si no me pongo esto no leo. En los años 50 empiezan a surgir las primeras familias que van con tiendas de campaña, centros juveniles que ya utilizan la tienda de campaña como un elemento para dormir, para pasar en la montaña unos días, ¿no? El primer camping en España es en el año 1954, es el Camping Fosca,
en Palamós, y el camping Masnú es el camping más antiguo que se mantiene en España, y se fue 2 años después, en 1956. No es de extrañar porque estaba muy cerca de Francia, la Costa Brava, entonces era interesante. Es en los años 60 ya cuando empiezan a llegar aquí las primeras caravanas, y no pasan otros 10 años más o menos. En los años 70 comienzan a viajar las primeras autocaravanas por España. Y como dato curioso os diré que hasta el 1977 no se hace el primer club campista, que es el Lleure Camper Club, también en Cataluña. Han tenido que pasar 27 años desde que surge el primer movimiento de camping en tienda de campaña hasta que surge la primera necesidad de montar una asociación de campistas. Eso nos lleva a que nos están tomando la delantera siempre, porque siempre vamos detrás, ¿no? Las autocaravanas han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, pero por ejemplo en el 2012 había 1.600.000 autocaravanas en toda Europa, y en el 2020 las autocaravanas en toda Europa ya superaban los 2.427.000, y en España ya había 80.000 autocaravanas y nos habíamos situado ya en el 4.º lugar, ¿vale? A esto surge una pregunta, porque además con el boom de 2020, del COVID y del 2021 surge una pregunta: ¿está España preparada para seguir recibiendo autocaravanas? Y mi respuesta es clara, sencilla y muy nítida: no. La causa fundamental es el escaso conocimiento que tienen del propio sector las administraciones locales. ¿Quiénes les informan? No lo sé, pero desde luego las personas que utilizamos autocaravana y camper no, ¿eh? ¿Sabe algo la Mesa de Turismo, que es un organismo oficial, sobre este tipo de turismo? Pues yo creo que tampoco. Y todo ello deriva de una legislación, bueno, prohibitiva, sobre todo en lugares que ya están sufriendo sobreturismo. Ciudades que sobre todo en verano, me imagino que la palabra sobreturismo sí que la utilizáis, ¿no? Aquí o se utiliza otra, no lo sé yo. Vale, es que no sé si utilizáis esta o utilizáis otro tecnicismo. Vale, entonces, este sector es un sector que mueve millones. Algunas autocaravanas están entre los 60.000 euros la más barata, 80.000, y algunas superan los 120.000 euros. El dinero que mueve, o sea, sin salir la autocaravana a la calle a funcionar, a estar rodando, entre su fabricación, concesionarios de venta e impuestos de compra, ya ahí está inyectando dinero en la economía española, pero sin embargo algunos políticos miran así con orejeras y nos ven como enemigos. Y una vez que las autocaravanas están en ruta, pues como cualquier vehículo, combustible, museos, restauración, en fin, absolutamente como el turismo. Sin embargo, parece que somos un turismo que damos como miedo, ¿vale? Se nos demoniza. Y aquí sí que quiero hacer una puntualización muy clara y que la tengo en negrilla. El camping debe ser siempre una opción y nunca una obligación. Y eso lo tienen que tener claro las administraciones locales, porque si no tienen claro, demonizan un sector que no necesita del camping en todas sus salidas. A lo mejor un día te apetece ir, pero no es obligatorio, ¿vale? ¿Se respeta y fomenta en nuestro país el turismo en la autocaravana? Pues tampoco. Por ejemplo, en España tenemos 49 lugares patrimonio de la humanidad. Somos el tercer país después de Italia, que tiene 54, y China, que tiene 53. En Castilla y León tenemos declarados 8 lugares patrimonio de la humanidad. Somos el lugar del mundo con más lugares patrimonio de la humanidad. Por detrás de nosotros está la Toscana con 6 y Lombardía también con 6. Hay países que no tienen ni un triste lugar patrimonio de la humanidad. Y cuando hablamos de ciudades patrimonio de la humanidad, estamos hablando de 15 ciudades patrimonio de la humanidad. De ellas, solo 8 tienen un área de autocaravanas en el centro para dar servicio a las autocaravanas. Si te vas a países como Francia, en todas las ciudades patrimonio de la humanidad, menos en 2, tienes áreas de autocaravana. Las otras 2 no tienen, porque, por ejemplo, es el Lyon y Burdeos, pero tienen un camping con un acceso, con un transporte local que es factible, ¿vale? Eso nos hace ver el abandono que tiene las administraciones hacia un sector que desconocen, pero que es fácil, porque es descolgar el teléfono y buscar a cualquier asociación y que se lo explique, ¿no? Las autocaravanas somos sobre todo un turismo sostenible frente al turismo masivo.
Yo creo que muchas veces somos un país de servicios, somos un país importante en el turismo, pero tenemos que mirar mucho más de qué tipo de turismo queremos, ¿no? Entonces, el viajero en autocaravana no necesita de grandes infraestructuras y en la mayoría de las ocasiones bastaría con una zona de estacionamiento. No es necesario siempre que haya una zona de servicio, pero sí una zona para estacionar, ¿no? También necesitaríamos que algunos alcaldes y algunos consejeros de turismo tuvieran en cuenta la propia instrucción de tráfico que legisla como que somos un turismo, un vehículo de turismo, que es lo que somos. No somos un camión, ni un camión de mercancías peligrosas, ni nada por el estilo, ¿eh? Somos un vehículo de turismo. Si se acatara la instrucción no habría ningún problema, aparcaríamos sin ningún problema en cualquier ciudad y en cualquier pueblo, pero no se hace. En las poblaciones donde sea necesario regular el tráfico, pues por unas razones de que no se entra, de que es alto, de que es ancho, no hay problema, nos pueden poner en otro lugar, eso pasa en otros países, no es necesario. Eso sí, nos tienen que dar una alternativa para estacionar. No es posible que digan que como vienes en autocaravana no estacionas, ¿no? En cuanto a la inversión que se hace en infraestructuras turísticas para autocaravanas, deciros que la mayoría de las veces no tienen que desembolsar. En cualquier cementerio hay un grifo y siempre hay una explanada para aparcar. Ahí se puede hacer simplemente una rejilla para vaciar y ya tenías un área de servicio. No hay que hacer gran inversión, si se quiere. En verano, cuando más afluencia hay, por ejemplo, Málaga, que no quiere autocaravanas en su ciudad, cuando más afluencia hay, hombre, pues tienes la universidad que cierra justo los meses de verano, que es cuando más afluencia tiene, pues abre el estacionamiento de la universidad y permite que estén allí los viajeros en autocaravana, que no va a pasar nada. Prefieren tenerlo cerrado y demonizar un sector que creo yo que no merece este tipo de trato. Para los alumnos, esto va para los alumnos, que sepáis que aparte de aparcamientos los hay permisivos, que el propio ayuntamiento te dirige allí, los hay exclusivos, solo para autocaravanas, en donde pueden entrar también camper, los hay mixtos y hay en mixtos los hay gratuitos y los hay privados. Y por ejemplo, uno privado puede ser el de Mérida, que está justo en el centro de Mérida, y hay coches y autocaravanas, ningún problema. O sea que los autocaravanistas tampoco queremos que todo sea gratis, pero lo que queremos es aparcar. Hay lugares de estacionamiento que es aconsejado o obligado, por ejemplo, aquí tenemos un sitio cerca, por ejemplo, Pedraza, no te puedes meter con la autocaravana por Pedraza, está claro, o en Galicia o Cebreiro, pues no te puedes meter por la de Cebreiro, pues te dicen, puede usted aparcar aquí. Normalmente, si te vas a Pedraza, aparcas en la Casa del Águila, sin problemas, ¿no? Y luego, las áreas de servicio de mantenimiento, que son las áreas que solamente es para llenar y vaciar. Vaciar el depósito de aguas grises, que es el agua de que te duchas y con el que friegas la loza, y llenarlo. Y el llamado POTI, que yo no sé por qué ahora ha llamado a todo el mundo a llamarlo POTI, cuando es un váter, que es un váter químico, que lo que se hace se vacía en un lugar apropiado para ello. Y ya está. Y con eso es necesario, no hace falta hacer más infraestructura. Lo que hay después son áreas de servicio y estacionamiento. Y en áreas de servicio y estacionamiento las hay públicas de gestión municipal, que pueden ser privadas y con pago, o sea que solamente entras pagando, o públicas completamente gratuitas. Y las hay municipales, pero que son con concesiones privadas, como es el caso de Ávila. Aquí tenemos una que se ha construido con dinero público, pero que es una gestión privada, ¿vale? Y luego están las áreas privadas que están en terrenos independientes y que pueden también estar en instalaciones de camping. Y aquí puedes tener solamente para vaciar y llenar, y pagas una cantidad. Puede ser que quieras estacionar y estar en el camping como cualquiera y entonces pagas una parcela, o puede ser como hay en la mayoría de camping, sobre todo en Francia, en Alemania, Italia, que tienen una zona que se llama en tránsito, que entras por la tarde, a media tarde, y te vas por la mañana, y en vez de pagar 50 euros por una plaza de camping, pagas 18, por ejemplo, o 15, ¿no? Eso en España pues no hay muy poco. Luego están las áreas de autocaravanas, para que os hagáis una idea de la diferencia tan abismal que hay en Europa. Tenemos que en Francia tienen 7.500 áreas, Alemania 5.700, Italia 5.000, perdón. Y España 1.000 áreas. En 2008 teníamos 100
Y en los primeros años del 2000 no teníamos ninguna. Doy fe de ello porque la primera área que se montó, y se montó en una gasolinera CEPSA, se montó después de que yo y otro compañero y yo, estuviéramos en CEPSA pidiendo un área de servicios. O sea que ha pasado relativamente tiempo, pero seguimos muy por debajo de lo que necesitaríamos tener. El ranking de áreas en España se lo lleva Galicia, con 125 áreas, con 4 provincias. Después estaría Andalucía el número de áreas, que tiene 117, pero claro, son 8 provincias, con lo cual, pues, andamos mal por ahí, ¿no? Y luego tiene mucho camping, con lo cual hay una guerra añadida. Luego podemos hablar en el turno de preguntas. Y Cataluña, que tiene 99 áreas en 4 provincias. ¿Infraestructura necesaria para el turista en general? Pues vamos a hablar del turista del ladrillo, por ejemplo. Necesita de infraestructuras costosas, con un reducido uso temporal, grandes urbanizaciones que permanecen vacías por meses, eso lo hemos visto todos, que cuando viajamos por la costa, pueblos completamente abandonados, porque hay urbanizaciones que están cerradas, con gastos de servicios de mantenimiento, limpieza, gastos de seguridad, con efectivos patrullando, gastos de alumbrado. Según el informe A Toda Costa, que elaboró Greenpeace junto con el Observatorio de la Sostenibilidad, el 80% de los recursos ambientales que provee la costa están degradados debido a urbanizaciones masivas. Estamos convirtiendo nuestra costa en el litoral de cemento. En provincias como Málaga, Valencia, Barcelona, Castellón, Alicante o Cádiz, más del 50% de la superficie de la primera línea de costas, o sea, los 500 primeros metros, ya ha sido ocupada, frente al 2% del territorio interior. O sea, yo creo que es para que nos lo hagamos mirar, ¿vale? El turista hotelero, esto es el turista de las urbanizaciones. El turista hotelero, aquí voy a dar información del INE del 2019, llegaron a nuestro país 83 millones de turistas. Esos 83 millones de turistas, el 73% se alojó en hoteles y fueron unas 172 millones de pernoctaciones. Esa concentración turística en una época concreta del año, contraria a lo que hacemos los autocaravanistas y camper, que viajamos a lo largo de todo el año, porque la mayoría de ellos tenemos ya una edad, también es cierto, el gasto que se enfrenta a los ayuntamientos que reciben esa cantidad de turistas en tan corto espacio de tiempo es desorbitado. Sin embargo, son las autocaravanas las que tenemos el problema en los pueblos costeros. O sea, quien realmente hace el gasto son los turistas que van 10 días, 5 días, que muchas veces se llevan su comida hasta de los... En este caso estamos hablando de extranjeros, pero mucha gente se lleva su comida al apartamento de la playa y aquí nadie pone el grito en el cielo y parece que los autocaravanistas tenemos siempre que estar justificando que vamos a restaurantes, que compramos... Hombre, no. Luego están los turistas extrahoteleros. Estos sí que están haciendo mucho daño a las ciudades. Según la misma Fuentes, en el 2019 un 11% de los viajeros se alojó en servicios extrahoteleros, o sea, en casas, lo que está contribuyendo a la turistificación, que no es otra cosa que convertir los centros de las ciudades en lugares inhóspitos para los vecinos. Se tienen que trasladar porque los precios suben, no se alquilan nada más que como alquiler turístico y se degradan las comunidades. Las consecuencias se pueden ver y muy clarito, por ejemplo, en Baleares, donde ya ni tan siquiera los funcionarios que aprueban una plaza quieren ocuparla, porque no tienen sitio donde vivir, no hay casas para vivir. Es mejor, la gente prefiere dedicarlas al turismo. Pero, sin embargo, en Baleares, donde se pone el foco, es en los viajeros en autocaravana y camper. Algunos barrios ya, aparte de sufrir la turistificación, han sufrido lo que se llama la gentrificación, que es desalojar a los vecinos de toda la vida. Llegan los modernos, compran los locales que antes eran la panadería, la zapatería, la mercería, lo convierten en un loft, el ayuntamiento lo permite, y lugares, por ejemplo, como la Puerta del Ángel de Madrid, donde Rubén y yo hemos vivido toda nuestra vida, resulta, hasta que hemos vivido en Ávila, que nos ha acogido muy bien, resulta que ahora lo llaman el Brooklyn madrileño, que yo me quedo alucinada. Y el mercado donde toda la vida comprábamos, ahora es un mercado de delicatessen, donde no pidas una naranja, o sea, ni se te ocurra, O sea, y sin embargo, si se te ocurre aparcar una autocaravana para ir a comprar pescado, te va a caer una multa porque va a venir y te van a decir que estás acampado, incumpliendo la ley de tráfico, que dice que tenemos derecho a estacionar. En fin, no hay por dónde cogerlo. Si tenemos en cuenta, la mayoría de los turistas que llegaron a nuestro país llegaron por aeropuerto. Como sabéis, es un tipo de
de transporte muy sostenible y no voy a decir más porque tenemos poco tiempo. Pero sí que quería hacer mención al consumo de agua. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, sí. El consumo de agua entre residentes y turistas. Ahora que la noticia es la sequía y los cortes de agua en muchas poblaciones de nuestro país, quiero hacer mención en la huella hídrica de las autocaravanas y de los autocaravanistas. Cualquiera de nuestros vehículos tiene un tanque de agua que no supera los 150 litros. La media es 120 litros, lo que nos coge en el depósito de agua. Dependiendo de la cantidad de viajeros, la autonomía puede llegar a los 3 o 4 días. O sea, imaginaros, con 120 litros estamos 4 días. Y no es que seamos guarros, lo que pasa es que nos duchamos y no estamos debajo de la ducha. Nos lavamos, nos aseamos, no recibimos una ducha de esta, va 15 minutos duchándote, ¿vale? Cualquiera de nuestros vehículos es más sostenible que un domicilio normal. No quiere decir que los autocaravanistas, cuando estemos en nuestra casa, no hagamos lo que el resto. No quiero santificarlos. Quiero decir que cuando estamos en la autocaravana, nuestro ahorro de agua es importante, ¿vale? En contrapartida, el consumo medio de agua en los hogares españoles es de 142 litros por persona y día. Y os estoy hablando de que nosotros llenamos el tanque con 120 litros y podemos estar hasta 3 y 4 días. Echar vosotros la cuenta si somos o no somos sostenibles. En general, el consumo de agua por persona y día en España es altísimo, según la ONU y la propia Agencia Europea de Medio Ambiente, y lo cifra en 265 litros. Persona y día. Y si hablamos del turismo, la cifra del gasto de agua se dispara exponencialmente. Según publicaba Paco Nadal en el diario El País, Paco Nadal publica mucho sobre viajes, un turista en una zona de resort playero en nuestro país gasta una media de 300 litros de agua al día. Y sin embargo, a quien molestamos en la costa, a los mandatarios de los municipios, somos los autocaravanistas. Nada que decir, que lo digan ellos. Hace unos días, por ejemplo, el puerto de Barcelona ha cerrado el grifo literalmente a los cruceros. Ya no podrán llenar los tanques mientras dure la reciente emergencia climática que sabéis que se ha emitido porque no tienen agua en los embalses, ¿vale? Y el Diario de Mallorca en 2020 hacía referencia a un estudio de la Universidad de Baleares que cifraba que un buque que inicia su itinerario allí gasta 628.000 litros de agua. En fin, ¿qué perfiles de turista buscan algunos ayuntamientos? Pues mirad, hay ayuntamientos como el de Donosti, que ha prohibido, por ejemplo, que un vecino que vive en Donosti, que tiene una camper con la que se traslada a trabajar, porque no tiene otro vehículo, solamente tiene o una autocaravana o una camper, no puede sacarse la tarjeta de residente para aparcar en su barrio. Ha decidido Donosti que ese vecino que tiene autocaravana se tiene que comprar otro coche porque no puede aparcar su coche ahí, lo que es una auténtica salvajada contra los derechos de las personas que tienen autocaravana. Por no hablar del Laval de Arán, que ha habido este invierno una cantidad de problemas tremendos, y por no hablar de Málaga Capital. Bueno, sí, de Málaga Capital sí voy a hablar. En el 2023, los medios de comunicación nos contaron que el Ayuntamiento de Málaga se lanzaba en busca del turista de alto poder adquisitivo. En el 2023 acogió el que llamaban el Congreso del Lujo, así lo llamaron. Se lanzaron en el consistorio a buscar el turista premium. En fin, hablando de turismo en Málaga, en los primeros años del 2022, esto quiero que os quedéis con las cifras, atracó en el puerto de Málaga el transatlántico más grande del mundo. Tiene un nombre inglés, que como yo no sé inglés no lo voy a decir para no meter la pata. No sé. Un barco que supera, ¿me entendéis, no? Un barco que supera los 360 metros de eslora y que se pueden contar hasta 18 cubiertas. Esto el mismo año en que el Ayuntamiento de Málaga decía que solo quería turistas premium y que, no tiene un área de autocaravanas ni de coña. En aquel atraque estuvieron recibiendo a esa ciudad flotante las autoridades municipales, las comunitarias, las portuarias, todas ellas, todo el séquito encabezado por el señor alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. No faltó ni el tato en aquel recibimiento. Un crucero que desembarcó en el puerto de Málaga en unas pocas horas, 6.988 pasajeros. Y supongo que también bajarían algunas de las personas, de las 2.300 personas que trabajan en el crucero, ¿vale? De la tripulación.
Miles y miles de turistas paseando por el centro de Málaga, que es lo que se debe entender y lo que debe entender el consistorio como turismo de calidad. Toda ella, la calidad, concentrada en no más de 5 horas. ¿Alguien da más? Porque yo creo que es para que se lo hagan mirar. Y mientras, a los conductores en autocaravana, la capital malagueña nos despacha con prohibiciones, sin ni tan siquiera un área de servicios, ya no digo de estacionamiento, de servicios para autocaravanas. Eso sí, nos recibe con improperios y descalificativos algún columnista de algún diario que bueno, debe de trabajar por el interés general de alguien, no del interés general de la población, ¿no? Pareciera que los turistas que llegan en crucero, hasta 5 se pueden juntar en un día, ni mean, ni se deshacen de miles de botellitas de plástico, que por cierto en algunos países se están prohibiendo las botellitas pequeñas, y otras lindezas, por no hablar de los servicios que requieren estos barquitos, ¿no? En contrapartida, comarcas enteras de este país, de la España de interior, de la España rural, nos acoge con los brazos abiertos. Es el caso de Sayago, por ejemplo, en Zamora, pero da lo mismo si te vas al Bierzo, si te vas a Bavia, te vayas a donde vayas, a cualquier comarca española, están deseando de recibirte. Sin embargo, allá donde hay un camping y hay una masificación turística, parece que 10 autocaravanas les molestan, no sé. ¿Y qué reivindicamos? Y con esto voy a acabar ya. ¿Qué reivindicamos? Pues mira, las autocaravanas, los autocaravanistas y los campers reivindicamos que desde las autoridades no se nos siga confundiendo de forma maliciosa el estacionamiento con la acampada, que son dos cosas completamente distintas. Que no se siga haciendo una interpretación errónea y discriminatoria de la ley de costas, permitiendo que estacionen a cualquier hora vehículos sin ningún tipo de equipamiento y prohibiendo el estacionamiento a los vehículos que cuentan con equipamiento homologado. Que dejen de utilizarse los galivos de una forma discriminatoria, y además bien saben los ayuntamientos que la forma en que utilizan los galivos no es la legal, pero que se lo hagan mirar y que se lo digan sus secretarios de ayuntamiento, que para eso los pagan. Que no sigan existiendo una ley, ya no por autonomía, una ley por cada municipio, leyes que vulneran nuestro derecho a circular libremente por el territorio nacional y a estacionar como vehículo turismo que somos, y que incumplen la ley a la que están sujetos los municipios. Esto es el Real Decreto 5/2015 del 30 de octubre, que en su artículo 7, en el apartado B, dice textualmente que la regulación mediante ordenanza municipal de circulación de los usos de las vías urbanas la deben hacer los ayuntamientos, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios. Se los saltan a la torera legalmente. En algunas oficinas de turismo, los propios trabajadores de turismo son los que nos dicen: oye, pero ir allí, que de verdad que allí no va a ir la policía municipal. Pero les decimos: oye, pero es que hay una señal que pone prohibido autocaravana. Y dice: sí, está, pero no, tranquilos, son los mismos trabajadores de turismo los que nos indican dónde podemos ir, porque está plagado de señales que prohíben autocaravanas. Es que no lo entiendo, ¿no? Imaginaros que tenéis un turismo y vais a ver una ciudad, la que sea, la que más os guste, en la que tenéis un deseo inmenso de ver Córdoba, Granada, no me voy a hablar de Málaga no hablo, y queréis ir allí y vais con vuestro turismo, ¿vale? Y por entrar a Málaga, al estar en la playa, borramos Málaga, por entrar en Córdoba, por ir a ver la mezquita, por ejemplo, ¿no? Y os dicen que por eso tenéis que hacer un check-in en un hotel y pagar una habitación que no vais a utilizar porque no vais a necesitar, porque solamente vais a ir por la mañana y os vais a ir por la tarde. Pues eso es lo que nos hacen con las autocaravanas. Usted vaya al camping. Oiga, pero es que yo no necesito un camping, que es que eso me ha pasado en Setenil el año pasado. Es que tiene usted que ir a un camping, pues no voy. Entonces, ¿qué hice? Denuncié al defensor del pueblo. Primero se lo denuncié al ayuntamiento, no me hicieron caso, y dije: bueno, pues no hay problema, denuncio al defensor del pueblo. Me encontré con un montón de gente, por ejemplo, cuando subí en el canal de YouTube aquel vídeo, que me decía: es que sois unos peseteros, es que no queréis pagar. Que no es que no quiera pagar, es que yo vengo a Setenil y me apetecía cenar en Setenil y ustedes solamente me permiten aparcar de 8 a 8 de la tarde. O sea, no entiendo cuál es el motivo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos pasan y debemos de poner negro sobre blanco, que estamos un poquito hartos. Por eso, los que vais a salir formados como buenos profesionales de turismo, es importante que empecéis a entender y hacer entender a quien va a estar a vuestro mando que aparcar no es acampar, ¿vale? Y que sobre todo las autoridades entiendan que los campings son una opción igual que lo son las áreas de estacionamiento, que se cumpla la ley de la instrucción y que pase a rango de ley. Y termino ya sí que termino, el por qué llevo más de 25 años viajando en autocaravana con mi pareja.
Para mí viajar es poner asteriscos de colores en mi calendario de vida. Y esa es mi frase. Mis vacaciones cortas o largas durante los años vividos llevan junto a la cifra del año nombre de los lugares visitados: Galicia, Extremadura, Asturias, Cataluña, Murcia, Andalucía, un largo etcétera, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Austria. Y voy a luchar lo que esté en mi mano para seguir viajando con mi autocaravana y a defender mis derechos como autocaravanista. Y mi reflexión final es: las montañas, el lugar donde más me gusta despertar. Poder mirar hacia abajo y ver cómo las carreteras serpentean las laderas. Los puertos, los pasos, los portillos son siempre el lugar perfecto para descubrir esa constelación que nunca viste, para disfrutar en el estío de neveros intrépidos que, desafiando las verticales paredes, se aferran en la cima escribiendo, para quien sepa leer, que en la altitud quien manda es la nieve. Esa nieve que en su descenso se convierte en regato, en cascada o incipiente río. Agua que riega los valles, agua componiendo la banda sonora del paisaje alpino, con murmullos o con estridencia, contundencia, y esos son sonidos de vida. Y en el valle, al mirar hacia arriba, respeto. La montaña enriquece, también aísla. La montaña inspira, también intimida. La montaña, esa que por la estrecha senda o la vertiginosa carretera te permite llegar a su cima. Así que sí, buscadme en las montañas, por ejemplo por el Gran Galibier, allá donde los altos Alpes rivalizan de forma fronteriza con la Saboya, y abajo, muy abajo, el torrente de Bayoret, antes de llegar a la bulliciosa Bayoret. Este es un relato en el que quiero describiros en tan poco tiempo y en tan pocas palabras que solamente si viajas en autocaravana puedes disfrutar de un lugar tan mágico cuando ya se han ido los turistas. Muchas gracias.